Por eso, algo que sí podemos asegurarte es que en este nuevo año seguiremos apoyando tus sueños y trabajando para que se conviertan en realidad. Continuaremos compartiendo momentos maravillosos y será siempre la razón de nuestra misión. Ya te lo habíamos dicho, ahora te lo repetimos. Cuenta con nosotros siempre, porque tú también haces parte de una entidad solidaria. Gracias por ser parte de esta gran familia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos asociados de CBC Cooperativa. Bienvenidos a otro excelente evento que CBC Cooperativa ha realizado para ustedes y es la Feria de la Salud del mes de octubre. En esta Feria de la Salud que se va a realizar los días 12, 13 y 15 de octubre, están todos cordialmente invitados. El día de hoy tenemos una charla espectacular. Es con la colaboración de nuestros asesores de seguros, Valdivieso Jaramillo, una charla que nosotros pues habíamos llamado como miedos post-COVID, pero realmente es una charla que tiene unos contenidos súper interesantes porque nos habla sobre los retos del retorno al trabajo presencial, una nueva realidad. Este va a ser un taller virtual teórico-práctico con unos contenidos muy interesantes, puntos como aún no se puede hablar de una etapa post-COVID, la nueva realidad que nos espera frente a un entorno, frente al retorno al trabajo presencial, identificando mis temores, racionalizando los miedos al trabajo presencial y preparándome para mitigar los miedos y los riesgos del retorno al trabajo. Entonces, es muy, muy interesante la charla de hoy. Los invitamos también a que participen de las charlas de estos siguientes días. Mañana, con la colaboración de EMI, vamos a tener una charla sobre primeros auxilios psicológicos, que también va a estar muy interesante. Y el día 15 de octubre, tips para el regreso al trabajo, que va a ser con la colaboración de Coomeva. Entonces, fíjense que todo lo que hace CBC Cooperativa para ustedes es increíblemente bueno. Hay que aprovecharlo. Aprovechen ustedes, ayúdenos a hacer viral, como se dice ahora, toda esta información. Corran la voz con sus amigos, con sus compañeros, con las personas que esto es para ustedes. Entonces, la idea es que aprovechen estas charlas. Ya les hablé del contenido de la charla de hoy que está interesantísimo. Los invito a que utilicen los convenios, los servicios, las líneas de crédito que les ofrece CBC Cooperativa, porque todo es excelente, pensado para ustedes, para que tengan los mayores beneficios. Entonces, pues, por favor, aprovechen y también participen. Y hoy les dije que con la colaboración de Valdivieso Jaramillo tenemos a un experto que nos va a ayudar y nos va a dar esa orientación que necesitamos en estos temas. Entonces, quiero presentarles al doctor Gabriel Antonio Castellanos. Él nada más y nada menos que es especialista en salud ocupacional, coordinador de medicina del trabajo en Eternit Colombiana y CAFAM,
y es gerente de una empresa SST, Servicios Integrales, que maneja el tema de gestión de riesgos en organizaciones de diferentes sectores de la economía, y nada más y nada menos que llevan 17 años en el mercado. Entonces, se darán cuenta que Gabriel Antonio Castellanos es todo un experto que CBC Cooperativa trae para ustedes. Y entonces, sin más preámbulos, les presento a Gabriel Castellanos. Gabriel, bienvenido. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Muy complacidos de que estés acá y que nos vayas a dar ese gran conocimiento de esta interesante charla. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Claudia. Adelante. Buenas tardes para todos. Gracias a CBC Cooperativa por habernos invitado, a Divieso Jaramillo por involucrarnos dentro de los servicios que le está ofreciendo a los integrantes de la cooperativa. Hoy vamos a compartir con ustedes este tema que está en boga y tiene que ver con los retos del retorno al trabajo presencial frente a una nueva realidad que se nos presenta hoy. Gracias, Gabriel. Disculpa, quería también contarles a nuestros asociados, discúlpame, que yo sé que ahorita vamos a entrar en materia. Quiero contarles que hoy tenemos premios para ustedes, entonces, por favor, estén muy atentos a la charla, estén muy atentos a la información que nos va a dar Valdivieso Jaramillo. A lo largo de toda esta charla les vamos a ir diciendo en qué momento vamos a premiar a las personas que nos escuchan, que participan, que están muy atentas. Entonces, muchas gracias, Gabriel, porque, mejor dicho, hoy va a ser un día súper interesante y además con premios, pues muchísimo mejor. Entonces, ahora sí, adelante, Gabriel, muchísimas gracias. Bueno, perfecto, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor, sí se está viendo. Bueno, listo. Entonces, arranquemos. El tema del retorno al trabajo y a actividades presenciales era algo que para nosotros ni se nos pasaba por la cabeza hace cerca de 2 años. Y estos 2 últimos años, ya casi 2 últimos años, nos hemos visto expuestos a una situación que es exótica y que incluso varias generaciones no lo han vivido. Entonces, este momento histórico que como humanidad estamos viviendo nos ha planteado una serie de retos. Claudia decía al comienzo que esta presentación se llamaba Los retos del retorno al trabajo presencial post-COVID, y hoy hacía la aclaración ella, que es absolutamente válida, es que no podemos hablar que ya estamos viviendo una etapa post-COVID. El COVID sigue presente, pareciera que estamos mejor preparados hoy que en marzo o febrero del año pasado cuando llegó a nuestro país, pero realmente nosotros seguimos en una situación en que el COVID sigue estando presente y que es el que marca la pauta de las condiciones en las que vamos a retornar o estamos retornando al trabajo presencial. Entonces, nuestro entorno actual, como les decía, está marcado por la presencia del coronavirus y la enfermedad que produce el COVID-19. Y es algo que no podemos olvidar. Cuando llegó, fue algo que nos impactó muchísimo porque nos hizo cambiar muchos de los hábitos, de las maneras como hacíamos las cosas, no solamente desde el trabajo, sino en nuestra vida personal. Entonces, la llegada de la pandemia nos forzó a adaptarnos, a trabajar desde casa, que para muchos fue un sueño hecho realidad, para otros no tanto, y que nos permitió incluso trabajar desde cualquier lugar. Hay gente que ya cambió de ciudad, hay gente que incluso cambió de país, pero que sigue realizando las labores para las cuales fueron contratados.
También nos exigió reasumir labores domésticas que habían sido delegadas a otro integrante de la familia o a un tercero que cumplía algunas tareas, como por ejemplo el cuidado de los niños y el acompañamiento en labores escolares. Entonces resulta que ya teníamos que compartir nuestro trabajo diario con el cuidado y la orientación académica de nuestros hijos y compartiendo espacios similares. Nos llevó también a interactuar con nuestras familias a tiempo completo, que eso tiene muchos elementos positivos, pero desafortunadamente esa interacción permanente con nuestro núcleo familiar llevó a que algunas situaciones se salieran de control. Entonces ya comenzamos a hablar que la violencia intrafamiliar se elevó, que el consumo de sustancias psicoactivas o el consumo de alcohol también se incrementó en algunos casos, por todo ese entorno que era absolutamente nuevo y nos exigió todo un proceso lento de adaptación. Incluso el incorporar la virtualidad, habíamos muchos que nos negábamos al tema virtual para hacer transacciones, para realizar pagos, para hacer consultas, etc. Y hoy en día ya es algo que necesariamente debemos manejar y llegó para quedarse. Otro elemento clave de este proceso de adaptación fue que nos alejamos de los amigos y familiares. Es cierto que nos podíamos ver a través de las plataformas interactivas, pero definitivamente ya el calor humano, la cercanía de nuestros familiares y amigos fue algo que en alguna medida se perdió y ya nos volvimos virtuales. Tuvimos que aprender a usar nuevas herramientas tecnológicas, entonces aparecieron que Zoom era algo exótico, las reuniones de meeting, los Weber, etcétera, etcétera, que exigían que aprendiéramos a usar cosas nuevas. El tipo de diversión que hacíamos o que teníamos ya también cambió. Ya no podíamos ir a los centros de entretenimiento y diversión, ya nos tocaba solamente dentro de nuestro grupo familiar, y quienes eran los osados para hacer reuniones se exponían a contagios y a aumentar la dispersión del virus. Nos tuvimos que replantear el uso del transporte público. Muchos dejamos de usar el transporte público durante este tiempo. Modificamos incluso la manera en que nos vestimos. Los trajes de paño, de corbata, se quedaron guardados en los closets y nos volvimos más cómodos al momento de vestirnos. Y variamos nuestros hábitos de alimentación. Ya no consumimos alimentos de restaurantes, sino muchos de ellos preparados en casa. Y otro elemento clave fue que disminuimos la actividad en la mayoría de los casos. Entonces, eso trajo temas positivos, pero también algunos temas negativos, como aumento de las enfermedades cardiovasculares, aumento de peso, etcétera, etcétera. Además, lo más complejo de todo este tema de la pandemia fue que nos enfrentó a la amenaza de enfermar o morir. Algo que bueno, es propio del vivir, pero nunca lo sentimos tan cercano como en estos momentos. El hecho de saber que conocidos, amigos, muchos de nosotros nos enfermamos, algunos gravemente, y algunos de nuestros conocidos o personas cercanas pudieron haber muerto como consecuencia del COVID-19. Entonces, esto definitivamente se convirtió en todo un reto para cada uno de nosotros, la llegada de la pandemia. Un reto inimaginable, un reto que los mejores cálculos no predecían, y que nos llevó a transformarnos como personas, como sociedad, como núcleo familiar en muchos aspectos. Al comienzo fue difícil ese proceso de adaptación, pero finalmente nos acostumbramos a modificar nuestros comportamientos. Empezamos a trabajar desde casa y a restringir las actividades externas, todas desde casa. Aunque no haya sido todo de color de rosa, pero finalmente llegamos al momento en que nos adaptamos a este nuevo modelo de vida. Y ya cuando estamos adaptados, curiosamente nos colocan otro reto, o nos imponemos otro reto, que es el de retornar al trabajo y a las actividades presenciales. Es decir, volvemos a salir de nuestra zona de confort que habíamos logrado crear durante cerca de 2 años de desasosiego. Logramos estabilizar algunas cosas y ahora
se nos está retando para volver al trabajo presencial y actividades presenciales. Eso quiere decir que finalmente vamos a tener que arrancar todo un nuevo proceso de readaptación. Ese cambio definitivamente nos puede generar sensaciones, algunas de ellas agradables y otras desagradables. Entonces, eso es lo que queremos entender hoy en día, hoy en esta capacitación, en este taller, y que entendamos cuáles son esos retos, cómo nos pueden afectar y realmente entender cuáles son nuestros miedos o la visión o la percepción que tenemos frente a esta nueva situación. Vamos a empezar con algo. René, te agradezco que por favor en el chat de esta capacitación coloques un link. El link que nos va a colocar René nos va a llevar a un cuestionario que nos va a permitir conocer cuáles son las inquietudes que tenemos frente al tema del trabajo o el retorno a actividades presenciales. Entonces, la primera persona que nos responda el cuestionario, Claudia les va a dar un obsequio por parte del fondo, de la cooperativa, perdón, por parte de la cooperativa. Entonces, René, ¿me ayudas con eso, por favor? Listo, Gabriel, ya se encuentra en el chat en este momento el link, el enlace para que todos resolvamos la encuesta. Listo, gracias. Entonces, por favor, diligenciemos la encuesta, tomémonos 2 minutos, que es lo que demoramos en diligenciarlo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. René nos va a ayudar con un video. Ese proceso de adaptación con la pandemia por COVID-19 exigió que nos tuviéramos que alejar de muchos de nuestros seres queridos, como lo decía hace un momento, y nos enfrentó a situaciones, algunas de ellas dolorosas, pero nos adaptamos. Entonces vamos a mirar un corto video y después Ángela María Jaramillo, de la empresa del corredor de seguros, nos va a hacer una breve presentación de productos. Mientras tanto, nosotros vamos a ir tabulando la información que ustedes acaban de registrar y volvemos después de Ángela María. René, ya somos tuyos con el tema del video, por favor. Perfecto, ya les voy a compartir entonces el video. Germán, es la hora. ¿Vamos? Claro. Aguanta, porfa. Dame. Bien.
conciertazo, Germán. Hoy te has lucido. Además, tienes una fan esperando al teléfono. Hola. Hola, papá. Soy yo. ¿Cómo está mi violinista favorito? Oye, en cuanto nos dejen, iré a verte, ¿vale? ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estáis? Él está bien, contento. Justo salió a tocar. Perfecto, podemos continuar, Gabriel. Hermoso video, Gabriel, muchas gracias. Queremos decirle a nuestros asociados que si quieren participar con sus preguntas, con sus comentarios, lo hagan a través del chat, que gustosos estaremos revisando pues todo lo que nos quieran comentar, decir. Y muchas gracias, Gabriel, qué hermoso video. Gracias. René, por favor, colocamos la diapositiva de Valdivieso Jaramillo. Claro que sí. Gracias. Bueno, para todos nuestros asociados y todos los colaboradores de CBC, una muy buena noche, muy agradadas por su compañía, agradecidas también por la invitación que nos hace CBC a acompañar todas estas charlas y esta oportunidad de reflexionar un poco sobre lo que nos está ocurriendo y sobre cómo viene, como decía Gabriel, retándonos esta realidad que estamos todos viendo. Mientras Gabriel tabula la encuesta y nos va a contar qué resultados tenemos y qué es lo que debemos pensar y hacer para el retorno al trabajo, pues nosotros queremos desde Valdivieso Jaramillo hacerles una gran invitación a que conozcan y adquieran los servicios de seguros que podemos brindarles a través de CBC. En principio, nuestra póliza exequial, tenemos una trayectoria ya de muchos años con CBC en el servicio y la atención de este plan funeral. Definitivamente es la tranquilidad de proteger nuestra familia, de atender en un caso y en un momento duro y difícil, pues de la mejor manera una despedida que honre a nuestro familiar. Y dos productos que tenemos que pretenden atender el servicio médico en casa. Está la asistencia médica domiciliaria de Liberty y la asistencia médica domiciliaria de Mermédica. Queremos invitarlos siempre a que cuenten con su cooperativa, a que acudan al servicio al cliente de CBC para que reciban esta información y puedan tener nuestro contacto de primera mano y asegurar siempre su familia contra cualquier eventualidad. Entonces, los invitamos a que siempre nos consulten. No sé si alguien tenga alguna pregunta en este momento que hacernos respecto a los productos, o si no, pues le damos la palabra a Gabriel para que continúe con la valoración de la encuesta y la charla. Las personas que estén interesadas pueden levantar la manito, lo podemos hacer por medio del chat también y de alguna manera pues hacernos partícipes también de esta actividad. Claudia,
Ah, Diana Marcela Rodríguez fue la primera persona en responder el cuestionario. Entonces, ay, muy bien, Dianita, felicitaciones. Entonces les quiero contar estos super premios que les da CBC Cooperativa. Dianita, si estás por ahí, levanta la mano, te damos acceso para que hables. Te ganaste un bono del éxito de 50,000 pesos. Y esperen más premios, por favor. Entonces, la invitación es a que continúen con nosotros hasta el final de la charla. Renecito, si por favor tú le puedes dar acceso a Diana Marcela para que... Diana Marcela está como en el chat. dice Marcela solamente. Ah, solamente Marcela, Está con perfecto. la manita levantada, mi Renecito, para que la Sí, ubiques. ya tiene habilitado micrófono Diana Marcela. Vale, buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en estos temas pues tan importantes para todos, ¿no? Muchas gracias. Qué bien, Dianita. Entonces, te vamos a pedir un favor para poderte hacer el envío del premio. Si quieres, puedes a través del celular, ya te lo escribo en el chat, pero pues por si acaso es 320-940, perdóname, 310-674-6482. Este número, que es un número corporativo del área de servicio al asociado, el que yo atiendo, si quieres, me envías por favor tus daticos, nombre completo, cédula, si quieres nos confirmas la dirección para hacerte llegar tu premio. Y qué bueno, y te felicito por participar en estas actividades, eso es lo que queremos, lo que esperamos, y lo que les queremos decir a todos ustedes, por favor, corran la voz, cuéntenle a sus compañeros que CBC Cooperativa hace actividades súper interesantes como la que estamos teniendo el día de hoy. Muchas gracias, Marcelita. Ya escribo en el chat el número del celular para que por favor me envíes tus datos. Bueno, muchas gracias. Claro, sí, señora. Muchas gracias a ustedes. necesitamos 2 minutos más. Entonces, no sé si podemos ir haciendo otra sorteo. Nos gustaría que nos ayudaran respondiendo esta pregunta. Es el retorno al trabajo presencial o a las actividades presenciales, a actividades o trabajo presencial, ¿qué beneficios o qué aspectos positivos le vemos para nosotros y para nuestra familia? Si lo pueden responder en el chat, y René nos indica quién es la primera persona en responder, por favor. Bien, bueno, aquí por ahora no ha respondido ninguno, Gabriel. Gabriel, te agradezco si habilitas la cámara, por favor. Sí, aquí estoy. Perfecto, Estamos listo. Entonces ya te cargando ponemos la bueno, y información y ya continuamos con nuestra presentación. Entonces, nadie ha respondido hasta el momento. Pues hay una participante con la manito levantada, Esperanza Gómez. Si Renecito nos ayudas a darle acceso para que pueda hablar. No sé si Esperancita quieres como darnos su respuesta verbal, también vale. ya está habilitado. Buenas tardes para todos. Yo hago parte del grupo de CBC Cooperativa. Llevamos un tiempo trabajando en la cooperativa y sí, al inicio uno va con ese miedo porque al nomás transportarse en el servicio público, aparte de Transmilenio, ese era como el miedo que me daba al inicio. Pero el saber que tú estás con un grupo de trabajo que es su familia, que te estaba acompañando en lo corrido de la pandemia, eso es muy gratificante para todos. El cambio de ambiente,
el saber que tú dejas ese chip de hacer lo que haces cotidianamente en la casa a transformarlo en el trabajo, eso me parece muy gratificante y me ha gustado porque no solamente comparto con mis compañeros de trabajo, sino también con los asociados que nos visitan día a día en la oficina. Eso me ha parecido espectacular y me ha cambiado como ese chip. Ya no tengo miedo. Diría eso básicamente. ¿Qué aspectos positivos le ves al hecho de retornar al trabajo presencial? Positivo, yo digo que el cambio de ambiente, básicamente eso, y el poder compartir con otras personas que llevaba mucho tiempo sin tener contacto con ellos. Perfecto. Entonces, ¿qué premio tenemos? Bueno, entonces, Renecito, ¿ibas a decir algo? No, sí, para que puedas, tienes facilidad de revisar el chat. Ya hay 2 respuestas, Claudita. Ok, sí. Bueno, tenemos la respuesta de Ángela Carreño, dice contacto con los compañeros de trabajo. Ricardo Ramírez nos dice relación entre todos, más confianza en mi labor, más aptitud para hacer mi labor. Y Lady García dice se delimitan espacios. Diana Marcela también dice, es muy positivo asistir de nuevo a las actividades rutinarias. Esto debido a que nos estamos olvidando la socialización. Y Glorita Porras nos dice, el volver a retomar la presenciabilidad es parte vital del trabajo en equipo. Entonces, pues, bueno, dijimos que la persona que nos indicara los aspectos positivos, dinos, Gabriel, a ver. ¿Cuál sería la respuesta más acertada de acuerdo a la charla que dimos? Bueno, digamos que no hay respuesta acertada o no, sino digamos la que se esperaba de acuerdo a lo que tú nos dijiste. Digamos que esta es una experiencia individual y cada uno de nosotros, que es lo interesante de este tema, cada uno de nosotros tiene nuestras propias expectativas frente a lo que esperamos al retornar a las actividades o al trabajo presencial. Entonces, como lo decías bien tú, en este tema no hay respuestas correctas o erróneas. Entonces, la primera persona que nos respondió, sugiero que le demos el premio. Ok. Pues no sé, Renecito, bueno, como Esperancita nos hizo su aporte, no sé si a ella la declaramos fuera de concurso y en ese caso sería Angelita Carreño o bueno, tú te nombramos jueza y por favor te pongo en esa situación. Renecito, ¿tú qué nos dices? Que esto está duro, pero bueno, la idea era que se diera la respuesta por medio del chat, ¿verdad? Entonces sugiero que sea la primera persona que participó en el chat. Que fue Ángela Carreño. Ok, Angelita, entonces levántanos por favor la mano para poderte dar acceso al micrófono y que nos hagas tu comentario. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que participaron y nos dieron sus aportes súper valiosos. Listo, Ángela, ¿ya tiene habilitado el micrófono? Hola, buenas noches. Buenas noches, Ángela. Buenas noches, Angelita. Muchas gracias por la actividad que están haciendo. Pues como lo comentaba, pues digamos que los aspectos positivos es como volver a tener contacto más cercano, digámoslo así, porque pues obviamente diariamente tenemos contacto con nuestros compañeros, pero pues ya como el contacto más cercano con las personas de nuestra área. Y adicional, pues también el cambio de ambiente. Sí, eso es cierto. Entonces, bueno, felicitaciones. Muy bien, Angelita, gracias. Entonces, ahí en el número que indiqué en el chat, por favor, así como le dije
a la anterior persona. Entonces, por favor, me envías tus datos completicos a través del WhatsApp para poderte hacer el envío del premio. Muchas gracias. Y a ti, Gabriel, muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos. Entonces, nos quedamos en que el hecho de regresar al trabajo presencial nos genera una serie de retos nuevos, después de haber estado ya finalmente logrando adaptarnos a las condiciones que nos generó la pandemia. Entonces, ese reto nos implica regresar a actividades presenciales en un entorno marcado por la presencia del COVID-19, en donde en teoría podemos tener algunas herramientas mejores. Este es el resultado del cuestionario que ustedes diligenciaron. Hay un error en este porcentaje, pero sí es el de mayor frecuencia, el de la mayor parte de ustedes, de las 17 personas que respondieron, no ven la necesidad de regresar al trabajo presencial. Y ese es un aspecto interesante. Cuando nos hemos sentido lo suficientemente productivos y eficientes en el trabajo que estamos haciendo desde casa, nos entramos a cuestionar si realmente se amerita regresar a hacer trabajo presencial. Lo mismo que en segundo lugar tenemos que las personas temen contagiarse en el transporte, y más cuando tenemos que coger transporte público. Esa es una situación de riesgo real, es una fuente de contagio cuando no se controla el número de personas que se movilizan en el transporte público masivo. Entonces, es una situación en la que vamos a tener que enfrentarnos. Si no nos es fácil, no disponemos, o simplemente es más adecuado movernos en transporte público y no en transporte particular o transporte público individual. Entonces, el movernos en transporte público masivo es un factor que nos genera un riesgo importante. Y hay algo que creo que a muchos nos está afectando, es el tener que regresar al agite de las ciudades. Nosotros nos acostumbramos a evitar desplazamientos, a no tomar vehículo, a no transitar por vías congestionadas, bien sea vehículos o de personas. Entonces, el regresar al agite de la ciudad, del día a día, de movilizarnos, de acudir a sitios donde va a haber más personas, etcétera, etcétera, es algo que finalmente sí nos genera una sensación de pérdida, y que es muy, muy importante este tema. El tema de la salud mental y la sensación de bienestar que nos ha dado el hecho de tener que incluso poder dormir un poco más antes de iniciar nuestra jornada de trabajo, o dedicarlo a otras actividades que como tal podríamos hacer. Se nos pidió que mencionáramos o eligiéramos la frase de las 5 que habían en el cuestionario que mejor describían la percepción que teníamos frente al retorno al trabajo presencial. Y vuelve a aparecer el tema de que me es igual trabajar desde casa o en la sede de la compañía. Y eso nos pone una disyuntiva, ¿no? Porque no siempre somos nosotros los que decidimos si trabajamos en casa o no, sino que estamos subordinados a un jefe inmediato o a una estrategia de una compañía o una organización en la que nos piden o nos exigen que hagamos presencia, bien sea porque, y los empleadores tienen varias razones, bien sea porque tienen una infraestructura subutilizada. Hoy vemos muchas oficinas semivacías o completamente vacías, algunos espacios han sido devueltos, algunas compañías han cerrado definitivamente sus oficinas o sus sedes presenciales y se han volcado al tema del trabajo virtual, pero hay muchas que siguen asumiendo costos importantes para mantener espacios a la espera de que se den las condiciones para que los trabajadores volviéramos a hacer trabajo presencial. Ese es un tema. La otra motivación que tienen las compañías para que la gente retorne al trabajo presencial tiene que ver con aquella sensación de que si yo no estoy viendo al trabajador en su puesto de trabajo, no estoy convencido de que esté siendo lo suficientemente productivo y esté trabajando todo lo que puede hacer, o que esté haciendo todo lo que es necesario hacer para que la empresa sea exitosa.
Y eso está relacionado con una concepción de la supervisión y el control de la productividad de los trabajadores. Hay que reconocer que con el transcurso de la pandemia y el aislamiento obligatorio al que nos vimos nos vimos obligados a permanecer, el tema de la supervisión del trabajador en casa ha ido mejorando poco a poco, pero nos vimos en situaciones en las que, por ejemplo, los jefes convocaban a reunión todos los días a sus empleados simplemente para asegurarse que estuvieran conectados o simplemente para sentir que los estaba supervisando y que no olvidaran quién era el jefe a cargo de su área. Entonces, este tema que yo prefiero como trabajador realizar las tareas desde mi casa, porque no veo ninguna diferencia al hacerlo hacia afuera, es algo que vamos a tener que abordar puntualmente, sobre todo cuando estamos subordinados a una compañía que es quien define una estrategia, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, como pudimos ver, el hecho de retornar al trabajo presencial o a realizar actividades presenciales nos genera una serie de sensaciones, una serie de sentimientos, que algunos de ellos son agradables. Por ejemplo, la tranquilidad de volver, entre comillas, a la normalidad. Es de por fin esto está pasando y puedo retornar a una normalidad controlada. La sensación de haber superado con éxito este duro reto para la humanidad, en donde muchos murieron, muchos se enfermaron, y yo finalmente pasé al otro lado y lo superé con éxito, o lo estoy superando con éxito. La alegría de volver a estar con nuestros seres queridos, la alegría de ver interactuar con los abuelos, con los nietos, con los hijos, con los hermanos, eso realmente tiene un valor gigantesco. El hecho de reencontrarnos con nuestros compañeros de trabajo, a esas personas con las que logramos hacer cierto nivel de amistad, o simplemente por ver a aquel que hace tiempo no veía físicamente y saber cómo está, escucharle su voz, ver sus gestos, etcétera, etcétera. El hecho de disfrutar nuestro trabajo, de poder sentarnos en nuestro puesto de trabajo y hacer lo que hacemos en los tiempos en los que se requiere. Algo muy importante, que es separar la vida familiar de la laboral. Yo no sé si les pasó a alguno de ustedes o les está pasando, que como que hay un continuo en el que no es claro cuáles son los tiempos de la familia y cuáles son los tiempos del trabajo, e incluso cuáles son los tiempos personales. Entonces, hay un conflicto en algunas situaciones muy fuerte, en otros no tan fuerte, en el que ese balance de vida personal, familiar y laboral no ha sido exitoso. Y siento que yo he tenido que desprenderme de mi vida de mi vida personal para dedicarle a mi familia y al trabajo, y muchas veces el trabajo ha absorbido espacios que eran de mi entorno familiar. Entonces, el hecho de volver al trabajo presencial definitivamente nos va a permitir volver a separar esos tres escenarios en los que yo me muevo: mi entorno personal, mi entorno familiar y mi entorno laboral. Lo otro es tener cierta sensación de libertad. El hecho de poder salir del encierro, de ese confinamiento, definitivamente me puede dar una agradable sensación de poder hacer cosas que me estaba absteniendo de hacer. Pero no todas son sensaciones agradables. Digamos que hay unas sensaciones que no van a ser tan agradables o no están siendo tan agradables, que puedo llegar a sentir cuando se me habla de retornar al trabajo presencial. Entonces, una de ellas es miedo, el miedo a la presencia de un peligro que puede bien ser real o imaginario. Y en este tema de la sensación de peligro, hay algo muy importante, y es el papel que juegan los medios de comunicación y la manera de las fuentes de información que yo consulto. Casi siempre, desafortunadamente, el rumor o una noticia que los medios de comunicación utilicen para ganar audiencia puede generar miedo. El hecho, por ejemplo, que tal vacuna no sirve, o que en tal lado murió una persona por
por COVID a pesar de haber estado vacunado, o que en tal lado murió ya un niño por COVID apenas 5 días después de haber sido contagiado, etcétera, etcétera. Entonces, esa sensación de angustia que genera ese peligro al que me voy a exponer, bien sea real o imaginario, es un tema que es real y que produce miedo. Luego la ansiedad, que básicamente es la inquietud y la sensación de inseguridad que me genera el hecho de saber que voy a enfrentarme nuevamente al tema del transporte, a transportarme, a un entorno de interactuar con otros en mi trabajo, a no sé si se me van a asignar nuevas tareas, nuevas responsabilidades, si la manera como lo voy a hacer va a cambiar, si me van a asignar nuevas herramientas de trabajo, etcétera, etcétera. En algunos casos vamos a tener apatía o desgano simplemente porque yo no veo la necesidad de volver a trabajar presencialmente. Entonces a mí me parece que eso realmente no genera valor y por el contrario se pierden muchas de las cosas que hayamos ganado con el tema de trabajo en casa. Entonces eso puede generar cierto nivel de apatía, desgano e incluso rechazo al hecho de retornar a las actividades o al trabajo presencial. Lo otro es depresión, definitivamente la tristeza de saber que estoy perdiendo algo. Vamos a sentir realmente que estamos perdiendo muchas cosas. Algunas pueden ser tan insignificantes como el hecho de saber que me puedo vestir como quiera en mi casa y ahora tengo que, el hecho de que se me van a incrementar los gastos, el hecho de que voy a perder espacios para compartir con mi familia, el hecho de que con quién voy a dejar a mis hijos, a los adultos mayores que están bajo mi cuidado, o a algunas o personas con discapacidad de mi núcleo familiares, con quién les voy a dejar. Eso finalmente nos genera unos sentimientos de ira o frustración. Hay algo que no podemos perder de vista, es en qué realidad estamos hoy, cuál es el entorno que nos espera con el retorno a la presencialidad. Lo primero a tener claro es que la pandemia no ha pasado. Estamos retomando nuestras actividades presenciales con la pandemia. Solo se espera que tengamos mejores elementos para enfrentarla. Cuando se empezó la pandemia COVID-19, la decisión de aislarnos, de confinarnos en nuestras casas, de hacer las cuarentenas obligatorias en nuestras casas, tenían un enfoque primordial y era ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Primero, para que se aumentara la capacidad instalada en nuestros hospitales y clínicas, que se aumentara la cantidad de unidades de cuidado intensivo y que se desarrollara algún medicamento o una vacuna que permitiera prevenir o tratar la enfermedad. Ya en diciembre del año pasado comenzaron a hablarse de que habían salido algunas vacunas y comenzaron procesos de vacunación en el mes de enero de este año. Entonces, eso permitió, ese tema de confinarnos para ganar tiempo, efectivamente permitió que el tema de desarrollo de una vacuna. También nos permitió que la infraestructura hospitalaria aquí en el país, sobre todo en unidades de cuidado intensivo, se aumentara casi en un 300%. Y curiosamente, a pesar de ese incremento tan grande, tuvimos momentos en que las unidades de cuidado intensivo se saturaron y ya no había dónde colocar pacientes. Entonces, hoy en día se espera que tenemos mejores herramientas para enfrentar la pandemia. Tenemos vacuna, hemos creado unos temas de hábito, las compañías han establecido sus protocolos de bioseguridad y hoy se conoció un poco más acerca de la enfermedad. Miramos el tema del tema de la vacunación. Este es un reporte al domingo pasado, el 10 de octubre, donde tenemos 18 millones y medio de personas con el esquema de vacunación completo y 24 millones de personas con solamente con primera dosis. Es decir, estamos hablando de aproximadamente unas 34, unas 42 millones, de 42 millones de personas que han recibido algún nivel de protección. Entonces, eso es positivo. Digamos que la cobertura en vacunación en el país en general
está creciendo día a día y está más rápido que incluso muchos pronósticos fatalistas esperaban. Entonces la vacunación en general está creciendo. Ya estamos vacunando a personas mayores de 12 años, pero aquí hay algo importante a tener claro con el tema de las vacunas. La vacuna contra el COVID-19, cualquiera de las vacunas que se están aplicando, previenen la muerte y casos graves de COVID-19, disminuyen la probabilidad de que la gente se enferme gravemente o muera como consecuencia del COVID-19. Otra cosa importante es que disminuyen, no eliminan, disminuyen el riesgo de contagio. Quiere decir que una persona vacunada puede eventualmente infectarse o contagiarse con el COVID-19, pero tiene una ventaja, es que la probabilidad de que desarrolle la enfermedad grave o incluso lo lleva a la muerte, la probabilidad es muchísimo menor. También disminuye la transmisibilidad, es decir, que de una persona se lo transmita a otra, disminuye de manera importante eso. Pero hay que tener en cuenta que a pesar de estar vacunados, el riesgo de ser contagiado y transmitir la enfermedad existe, en un grado menor, pero existe. Donde hemos ganado grandemente con el tema de la vacunación es prevenir la muerte y los casos graves. Aún es incierto el tiempo y el nivel de protección que nos brindan las vacunas. Miren que aquí en el país ya empezamos a aplicar refuerzos a personas mayores de 70 años. Aquí, según este cuadro, el domingo pasado se habían aplicado refuerzos a más o menos 30.000 personas. A lo que vamos a llegar es que toda la población va a requerir refuerzo. No se sabe ese refuerzo cada cuánto va a ser, porque precisamente es un proceso de ir aprendiendo acerca de la vacuna, acerca del virus y la manera como interactúan uno con otro. Otro elemento importante a tener en cuenta en este entorno en el que estamos regresando al trabajo presencial es el comportamiento de la pandemia. Hoy tenemos una reducción de casos en general y de los casos considerados graves y de los muertos. Digamos, pasamos de tener cerca de 30.000 casos diarios a estar manejando alrededor de 1.500 en las últimas 2-3 semanas. Los muertos, llegamos a tener cerca de 600, un poco más de 600 muertos, y los muertos están alrededor de 38 personas, que eso no es paisaje, realmente son 38 personas que mueren, que son padres, madres, abuelos, tíos, hermanos, hijos, que están muriendo cada día. Que sí, es cierto, demuestra una reducción significativa, pero que igual está teniendo un impacto el día de hoy. Otra cosa positiva en este momento es que la positividad de las muestras, es decir, de cada 100 muestras que se tomaban hace 2 meses, más o menos de cada 100 muestras, 50 salían positivas. Hoy en día, de cada 100 muestras que se están tomando, entre 5 y 10 están saliendo positivas. Eso es bueno, porque significa que el virus no está circulando tan fuertemente en la población. También estamos en un entorno que se hizo apertura de la economía con eliminación controlada de algunas restricciones. Por ejemplo, lo vimos en el partido del domingo pasado, que en el estadio de Barranquilla se habilitó el ingreso del 75% de su capacidad. Las discotecas, bares, también ya pudieron abrir con cierto nivel de restricciones en el número de personas que lo hacen, y en general todos los sectores de la economía están abiertos. Y este comportamiento de la pandemia no es exclusivamente aquí en Colombia. Digamos que en general en Latinoamérica y en Europa la reducción de casos y muertes ha sido significativa. Pero hay unas partes que no son tan positivas en el tema del comportamiento que está teniendo la pandemia ahorita. Tiene que ver con el incremento de la variante Delta. La variante Delta, una de varias que ha presentado el virus, tiene la característica, como se nos ha dicho, de ser altamente transmisible. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, en las últimas semanas tuvo un repunte de casos en el tema de coronavirus, básicamente generada por esta variante Delta, que fue básicamente su cuarta ola, con menos mortalidad que la anterior,
las anteriores olas, pero que sí con un número importante de casos que incluso llegaron a saturar los servicios de cuidado intensivo en algunas ciudades. Europa estos días está ya anunciando que prevé un nuevo repunte en las próximas semanas del COVID, y en Colombia se prevé una cuarta ola igual en las próximas semanas. Se hablaba de que las últimas semanas de octubre, pero se calcula que hacia mediados de noviembre vamos a tener un repunte de casos. Pero hay una cosa importante, es que así los casos se aumenten, lo que se espera es que los casos graves y las muertes en personas vacunadas se reduzca grandemente. La experiencia de Estados Unidos con el pico que tuvieron recientemente fue que de cada 100 casos que se presentaban, 95 eran en personas no vacunadas y 5 en personas vacunadas. Y esa misma proporción se mantuvo en las personas en cuidado intensivo. Las personas que llegaban a unidades de cuidado intensivo, el 95% eran personas no vacunadas contra apenas un 5% de personas vacunadas. Entonces, eso significa que con una adecuada, o sea, siguiendo los protocolos de vacunación, tenemos disminución en el riesgo de desarrollar o de contagiarnos o desarrollar las fases graves de la enfermedad o incluso morir a consecuencia de ello. Hay un tema que inquieta ahorita, que tenemos que tener en cuenta en el entorno en el que estamos llegando, es el comportamiento humano. Hay fatiga de las medidas restrictivas, llevamos más o menos 18 y 19 meses continuos de medidas restrictivas y ya por pura fatiga muchos de nosotros estamos dejando de atender algunas de ellas. Se están dando presencia en actividades masivas sin control. Por ejemplo, es cierto, se esperaba que la gente que asistiera al estadio usara tapabocas todo el tiempo, y esta foto es de una grada del estadio. Ahí nadie tiene tapabocas. Entonces, eso fue un ejemplo de lo mucho que está sucediendo en otros escenarios en donde hay actividades que lo tuvimos, por ejemplo, durante las marchas de la serie de los paros que se dieron durante este año, donde los que asistían a esas actividades no tenían ninguna medida de bioseguridad y finalmente se convirtieron en focos de transmisibilidad de la enfermedad. Entonces, esta situación, el hecho de que la gente no se esté relajando en las medidas de protección, de autoprotección, va a hacer que el tema de una cuarta ola finalmente se nos presente, como digo, con menor gravedad en las personas vacunadas. Hay otra cosa, es que estamos interactuando ya con grupos que no hacen parte de nuestra burbuja social. ¿Quién es la burbuja social? La persona con la que convivimos, el grupo de personas con las que convivimos todo el tiempo. Eso es nuestra burbuja social. Los que estamos dentro de la misma casa, el mismo apartamento, somos personas que vivimos en la misma burbuja social y tenemos el mismo nivel de riesgo. Cuando, por ejemplo, a mi casa llega mi hijo con sus hijos a saludarme, ellos pertenecen a otra burbuja social y tienen un riesgo diferente al mío. Entonces, si ellos no se han protegido y llegan a visitarme, finalmente me están exponiendo a mí al virus. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el ambiente laboral. Ahora nosotros vamos a salir de la burbuja social de nuestra casa y vamos a llegar a interactuar con otras personas que no hacen parte de nuestra burbuja, que no sabemos si en su entorno personal son rigurosos en los temas de autoprotección y pueden llegar a exponernos en el riesgo. Lo otro es que desafortunadamente hay una falsa sensación de seguridad en algunos vacunados. Entonces, como yo ya me vacuné, no tengo que usar tapabocas, como ya me vacuné, puedo asistir a donde quiera, el tiempo que quiera, y puedo reunirme con quien sea, porque ya estoy protegido. Recuerden que la vacuna disminuye la probabilidad, pero no la elimina. Entonces, esa sensación de esa sensación falsa de seguridad es un tema que tenemos que abordar. Entonces, ¿qué podemos hacer frente al reto de trabajar de manera presencial? Encerrarnos, aislarnos, renunciar a interactuar con otros, cambiar de trabajo, cambiar de profesión, resignarnos a que ese es el destino con el que nos espera, o arriesgarnos sin importar las consecuencias. No, realmente no es lo que se espera que hagamos. Lo que se espera que hagamos es que tomemos la sartén por el mango y asumamos el control de la situación que implica de regresar al trabajo presencial o a las actividades presenciales.
¿Qué es eso de tomar el sartén por el mango? Repito, controlar la situación. Entonces, lo primero que debemos tener presente es que debemos disminuir el riesgo de contagio. Lo primero es vacunarnos. O sea, hoy estamos frente a un logro de la humanidad sin precedentes. Es que en apenas unos pocos meses se logró desarrollar una vacuna que permitió hacerle frente al virus causante de la enfermedad. Antes, un proceso de generación de vacuna podía demorar 5 años, 6 años, 7 años, hasta que ya se podía tomar la decisión de que era apta para aplicar en la población. Hoy en apenas meses se logró el desarrollo de estas vacunas, con otra cosa interesante, es que se desarrollaron partiendo de diferentes tecnologías. Si eso es interesante, otra cosa llamativa es la masiva aplicación de la vacuna. Es cierto que no ha habido equidad en la distribución de las vacunas. Hay países en los que este tema va muchísimo más lento. Ejemplo de África, aquí en Latinoamérica tenemos casos graves como el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua y algunos otros de Centroamérica que su proceso de vacunación va muy, muy lento. Pero lo cierto es que se han logrado cubrir a millones, cientos de millones de personas con el tema de la vacunación. Dejando claro que en la medida en que todos no estemos protegidos, en la medida en que toda la población no esté protegida con la vacuna, la pandemia no va a controlarse. Solamente hasta cuando la población total del planeta tenga acceso a la vacuna vamos a poder decir que se dio una victoria real frente a la pandemia. El tema de vacunarnos, usar tapabocas. El tapabocas es indispensable usarlo y usarlo bien, no usarlo aquí en el cuello, sino usarlo bien, tapar boca y nariz. Evitar aglomeraciones, o sea, no tenemos por qué meternos a un supermercado repleto de gente a hacer nuestras compras. No tenemos que montarnos a un bus repleto de gente para poder movilizarnos. La idea es ser conscientes de que evitemos aglomeraciones, mantengamos el distanciamiento físico en las filas, no nos peguemos en la fila, mantengamos distancia y exijamos que la gente la mantenga. Un tema muy, muy importante es ventilar las áreas, ventilen sus casas, sus apartamentos, que los sitios en los que vayan a, por ejemplo, restaurantes, etcétera, verifiquen que tengan buenos sistemas de ventilación. El lavado o desinfección de manos frecuente tiene que seguir haciéndose, hoy, mañana y siempre. Y otra cosa importante es que si usted presenta algún síntoma, por ejemplo, los síntomas de COVID-19 generados por la variante Delta se caracteriza por producir dolor de garganta, flujo nasal abundante, o sea, es como si fuera una gripa muy fuerte, malestar general y fiebre. Entonces, ya no necesariamente usted tiene que perder el sentido del gusto del olfato, no necesariamente su temperatura tiene que subir por encima de 38 grados para estar sufriendo el COVID, sino que el Delta, la sintomatología es un poco más parecida a un resfriado fuerte. Entonces, si usted presenta algún síntoma respiratorio, quédese en casa, aíslese, protéjese usted, protege a sus integrantes de su familia y protege a sus compañeros de trabajo si está en trabajo presencial. Lo otro es que ante cualquier síntoma, hágase la prueba para COVID-19, así esté vacunado. Así está vacunado, hágase la prueba si presenta algún síntoma. ¿Qué más podemos hacer para tomar la sartén por el mango? Es verbalizar los temores e inquietudes que tengamos. Busquemos apoyo en el entorno, o sea, hablemoslo con nuestra familia. Mira que me están diciendo que tengo que regresar, entonces yo no sé qué vamos a hacer, cómo nos vamos a destruir en las tareas que teníamos, etcétera, etcétera, pero busquemos apoyo en el entorno. Una cosa muy, muy importante, recuerden que cuando hicimos la encuesta, que la tabulamos, la mayoría manifestaba que no ve necesidad de volver al trabajo presencial. Entonces, háblelo con su jefe. O sea, si son temas que usted no puede decidir, háblelo con su jefe o háblelo con el representante de la compañía para la cual trabaja y plantéele las dificultades, sus necesidades y preferencias y las razones por las cuales no. Igual usted va a conocer las razones por las cuales la compañía requiere de esta u otra opción. Es posible que las compañías van a tener que moverse hacia un modelo de trabajo híbrido en donde el trabajador gran parte del tiempo está en su casa y solamente va a trabajo presencial unas pocas horas a la semana.
Incluso hay un proyecto que está en curso en el Ministerio de Trabajo donde se va a regular esa figura híbrida del trabajo, en donde una porción del tiempo, gran parte, digamos que el grueso del tiempo del trabajo va a hacerse en casa y una parte pequeña va a hacerse en las sedes de las compañías. Pero háblenlo con su jefe, hable sus dificultades, sus necesidades y sus preferencias. Una cosa importante, hay que pedir información de fuentes confiables. ¿Qué es que lo dijo el vecino? ¿Qué es que lo dijo el noticiero de la radio? ¿Qué es que lo dijeron en el noticiero de la televisión? ¿Qué es que lo leí en el periódico que hubo? No, digamos, consultemos fuentes fiables. Si usted quiere saber cómo estamos en el tema de la vacunación y cómo está afectando el tema, qué tan eficientes están siendo las vacunas, léase prensa confiable o siga en Twitter o en las redes sociales al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de Salud, que ellos permanentemente están sacando boletines que son en términos entendibles para todos y que son fuentes reales, ¿sí? Y que basan sus comunicaciones en estudios fiables. Lo otro es, pregúntele a la compañía qué medidas ha adoptado. Usualmente la compañía son proactivas y debe informar previamente eso al trabajador. Pero si usted le dicen regresa al trabajo presencial, pregunte usted qué está haciendo, o sea, cuáles son las medidas que la compañía ha adoptado para protegerme a mí y proteger a mis compañeros frente al riesgo de contagio. Ya le había mencionado que es necesario o es válido explorar la opción de una figura híbrida donde combino trabajo presencial con trabajo en casa. Importantísimo esto, hay que concertar los horarios de trabajo y la flexibilización de la jornada con su jefe. Es decir, no hacemos nada, todo el mundo entrando a las 7 o a las 8 de la mañana, donde el transporte público va a estar atiborrado. Sino, ¿qué tal si yo ingreso 9 de la mañana? ¿Es muy grave? Y simplemente retraso mi salida una hora antes, o retraso mi salida una hora, o simplemente trabajo menos horas en el día y y el resto lo trabajo en mi casa. Pero concerte los horarios de trabajo. Eso es muy importante, sobre todo para el tema de movilidad. Así se mueva en su carro particular, el hecho de ingresar en horarios diferentes al resto de la población hace que todo sea más fácil y más llevadero. Haga acuerdos con su familia, haga acuerdos frente a los espacios que habían ganado o a los conflictos que pronto habían tenido, haga espacios para revisar ese tema con su familia. Y es cierto, el hecho de volver al trabajo presencial me implica que ahora voy a gastar en transporte, voy a gastar en almuerzo por fuera, voy a tener que renovar mi closet en alguna medida, y entonces revise sus finanzas y haga su presupuesto de gastos. Hay un tema que puede parecer banal, pero que es importante, la manera como me visto. Yo difícilmente volveré a usar traje de corbata cuando vaya a temas de trabajo. ¿Por qué? Porque es más cómodo y además, entre menos accesorios yo lleve, menos riesgo de contagio tengo. Entonces, hable con su compañía sobre el tema del código de vestimenta y las razones por las cuales usted considera que es mejor irse un poco más fit, como dicen los pelados, menos formal al momento de trabajar. Por último, analicemos los pros y los contras del trabajo presencial o las actividades presenciales. Hoy, en la primera pregunta que hicimos para sortear el obsequio, preguntábamos qué cosas positivas tiene el hecho del tema presencial. Tiene varias, es cierto, tiene en contra, pero la idea es que el hecho de que seamos conscientes de una y otra nos va a permitir tomar acciones, tomar la sartén por el mango. Es un ejercicio que debemos hacer para finalmente prepararnos de manera consciente y que no nos atropelle y que no sea un tema agresivo para nosotros el regresar al trabajo presencial. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí lo que quiero compartir con ustedes. En las otras charlas que van a tener durante el transcurso de estas semanas, con lo de la Semana de la Salud que está organizando el fondo, la cooperativa, perdón, van a tener más información
Este tema de primeros auxilios psicológicos es muy importante porque es uno de los factores que más están siendo afectados en esta etapa, no solamente durante la pandemia con el aislamiento, sino ahora que vamos a retornar al trabajo presencial. Entonces, en eso estamos. Y Claudia, son todos tuyos. Muchas gracias, Gabriel. Excelente. Renecito, ¿ibas a decir algo? ¿Me pareció? No. Bueno, no, nos resta es simplemente darles las gracias a todos por esa participación tan increíble que hicieron. Muchas gracias. Esto es lo que nosotros queremos, que participen y como les decía Gabriel, ahorita vienen otras charlas. Recuerden que tenemos más actividades para ustedes en esta Semana de la Salud, que es hecha para ustedes. Vuelvo y les repito, aprovechenla. Muchas gracias. Recuerden que mañana, como nos decía Gabriel, tenemos una charla sobre primeros auxilios psicológicos y el día 15 de octubre, también dictado por Comeva, tips para el regreso al trabajo. Entonces, fíjense que todos los temas están muy interesantes y la idea es que participen, que estén con nosotros. Siempre vamos a estar publicando en nuestros estados los links para que por favor nos ayuden a compartirlo con sus compañeros. Estas son charlas excelentes y no se vayan todavía porque se están yendo, por favor. Gracias a todos pues por sus bonitos comentarios sobre la charla, pero nos falta la última rifa. A ver, entonces les voy a comentar de qué se trata. Entonces, quiero que por favor nosotros al principio les comentamos de esta Feria de la Salud. Por favor, la primera persona que nos indique a través del chat qué días van a estar o se van a dar las charlas de la Feria de la Salud. Entonces, es súper fácil. Entonces, apúrenle, por favor. A ver. No, Dios mío, no ha habido todavía respuestas. No ha habido las respuestas correctas. ¿Qué días de esta semana son las actividades de la Feria de la Salud? A ver, por favor, si pusieron cuidado. Bueno, aquí veo una persona que ya nos dijo la respuesta correcta. Sí, señora. Linda Cruz, los días de las actividades de la Feria de Salud de este mes de octubre son 12, 13 y 15 de octubre. ¿Y por qué no se hizo el 14? Adivinen por qué. Porque hay partido. Entonces, seguramente muchas personas van a estar participando. Entonces, Linda, ganaste porque yo no vi, bueno, Carmen Aleida Moreno también nos dio la respuesta correcta, pero habíamos dicho que la primera persona que nos colocara la respuesta correcta. Y la primera persona que nos dio la respuesta correcta fue Linda Cruz. Y la primera persona ganadora, no he recibido en mi chat del celular los datos de Diana Marcela. Por favor, no te olvides de enviarme porque si no me das tus datos, entonces, ¿cómo te hacemos llegar el premio? Entonces, Linda, por favor, voy a escribir nuevamente el número del celular al cual, por favor, me envían sus datos para que no tengan que colocar sus datos personales a través del chat. Les damos, pues, digamos, la opción de que nos escriban sus datos a través del WhatsApp, el 310-674-6482. Tiene WhatsApp, me pueden dejar por favor los datos por ahí para poderles hacer llegar el premio. ¿Y cuáles son los datos? Nombre del asociado, número de identificación y la dirección para hacerles llegar el premio. Entonces,
Diana Marcela, que ganaste, no he recibido los datos, entonces por favor para que me los hagas llegar. Y entonces pues les damos las gracias por haber participado. Mañana va a haber una charla y el viernes la otra charla, entonces quedan invitadísimos. Acuérdense que en el estado del celular, de nuestros celulares, de toda todos los celulares que están al servicio de ustedes, pues vamos a estar publicando los links para que puedan participar. ¿Listo? Entonces, por favor, participen. Ay, listo, Dianita, ya recibí los datos. Muy bien, perfecto. Ya tengo los datos de Diana, ya tengo los datos y listo, perfecto. Entonces ya tenemos los datos. Muchas gracias por participar. Recuerden, participen y ganen porque ustedes participan y también ganan. Bueno, entonces muchas gracias a todos ustedes. Los queremos mucho, queremos que siempre estén con nosotros participando. Y bueno, a todos muchas gracias, Lady, Daniela, Claudia, Viviana, muchas gracias. Gracias a Valdivieso Jaramillo por presentarnos todas esas opciones maravillosas. Yo sé que es difícil hablar de este tema, pero por favor, las personas que no tienen su póliza exequial, los invitamos. La cooperativa les ayuda con una parte de la póliza. Aprovechen por favor, que esa es una excelente opción. No dejen de hacerlo porque, bueno, lamentablemente hemos tenido casos y las personas no han tenido su póliza exequial y es importante, es muy importante. Valdivieso Jaramillo les ofrece, aparte de la póliza exequial, también les pueden ayudar con la afiliación a Emermédica, a ADU, que son servicios de medicina en casa, que también son importantes, entonces los invitamos. Bueno, muchas gracias. Renecito, no sé si ya damos por terminada la reunión. Muchas gracias a todos y esperamos que sigan participando. Entonces recuerden, 12, 13 y 15 de octubre vienen las charlas de la Semana de la Salud. Mañana es la charla de primeros auxilios psicológicos y el viernes tips para el regreso al trabajo. Entonces no se los pierdan, participen porque de verdad esto es todo un esfuerzo que se hace. La cooperativa trabaja para ustedes y quiere ofrecerles siempre lo mejor. Entonces participen. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por participar.